señor presidente. Trabajo en el INESIP, soy director del programa de reformas, pero también me desempeño hace ya más de 13 años como juez en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De modo tal que voy a tratar de sintetizar un poco y ponerlo en contexto a este proyecto con las distintas experiencias que hay en América Latina y también con mi experiencia profesional. Voy a tratar de centrarme básicamente en 3 puntos para no demorar mucho el debate y poder luego sacar algunas conclusiones. Quiero expresarme principalmente en lo que respecta al mandato temporal del procurador. En segundo lugar, quiero explayarme un poco sobre la creación de los cargos de subprocuradores y cuál debería ser la función que deberían tener o la función que tienen en otras legislaciones. Y en tercer lugar, mencionar un poco cómo se puede mejorar el Consejo General, cómo puede dar asesoramiento de alguna manera, algo que muchos expositores han mencionado aquí, quitar preocupaciones sobre ciertos controles internos de la institución. Con respecto al límite temporal de la Procuradora, estamos desde el Instituto, desde el INESIP, estamos absolutamente de acuerdo con la existencia de límites temporales en el cargo del Procurador General de la Nación. Entendemos por varias razones que el límite temporal tiene que ser bien estricto y ello opera básicamente a que el cargo del Procurador General de la Nación tiene una incidencia enorme en el diseño de una política criminal, en el planeamiento de esa política criminal y en la evaluación misma posterior. Este trabajo requiere necesariamente mucho esfuerzo y genera un desgaste, de modo tal que pretender que el cargo de Procurador sea un cargo vitalicio en la actualidad, esto es algo francamente absurdo. Una política criminal no se puede mantener dependiendo de la cantidad o la edad que tenga un procurador. Eso como primer punto. Ahora, con respecto a la carga temporal, la cantidad de años que debe tener un procurador en el cargo, francamente estamos en desacuerdo con el plazo que se expresa, el plazo de 4 años. Y creemos que, a diferencia de lo que han mencionado algún otro expositor en el día de la fecha, no creemos que sea una cuestión absolutamente discrecional y que no tenga un costo político y un costo en el funcionamiento posterior de la Procuración General de la Nación. El plazo, en primer lugar, tiene que ser un plazo que permita que sea suficiente como para poder diseñar la política criminal. Se ha mencionado mucho en el día de hoy el concepto, la idea de política criminal, pero no se lo termina de definir. Bueno, es lógico, digamos, no estamos en un debate teórico, pero sí es importante no quedarnos con una idea muy vaga o muy básica de política criminal. Hablar de política criminal no es hablar solamente de qué caso va a prosperar y qué caso no va a prosperar. Tiene que ver con una política muy fuerte y la responsabilidad que tiene que tener un Ministerio Público Fiscal en temas vinculados a la seguridad. Pretender, como se ha trabajado históricamente en Argentina, que un Ministerio Público Fiscal va a funcionar con fiscales celdas, fiscales naturales, que llevan su caso, es no poder observar nunca cómo se diseñan los mercados ilegales y cómo se puede captar esos mercados ilegales. De ahí que, tengo que decir rápidamente, porque no hay tiempo, sí, el Ministerio Público Fiscal en esas condiciones termina siendo responsable de problemas de seguridad y tiene que dar respuestas. Ahora, la pregunta es, ¿estas respuestas se dan de un día para el otro, en un año, en 2 años, en corto plazo, en 4 años? Y claramente la respuesta es no. Entonces es un trabajo que requiere mucha elaboración, un trabajo continuo que en 4 años es un mandato demasiado exiguo para poder producir respuestas concretas. Y tampoco creemos que habría que darle como una segunda vida al procurador y después de 4 años, si ha hecho las cosas, entre comillas, bien, el procurador se mantiene en el cargo. Esto lo que genera claramente, estamos en el mundo de la política, claramente genera debilidad institucional. Un procurador que en solo 4 años, al segundo año, al tercer año de su mandato, ya tiene que estar mirando y observando a qué poder está tocando, cómo está trabajando, etcétera, etcétera, es un procurador que empieza a perder el eje central, que es cómo desarrollar políticas públicas de persecución adecuadas y que sean satisfactorias para la comunidad. Y por otro lado, debiera llamarnos la atención, veníamos desde el INESIP trabajando un poco los mandatos que hay tanto en Argentina, cuando hay un mandato temporal, como en el resto de Latinoamérica, y la pregunta era, ¿por qué se elige 6 años? ¿Por qué se elige 7 años? ¿Por qué no hay modelos prácticamente con un mandato de 4 años? Y la respuesta es bien clara y concisa. Lo que se ha pretendido históricamente en
región latinoamericana al establecerse este tipo de mecanismos, este tipo de sistemas adversariales, es separar la discusión de la elección presidencial a la selección del procurador. Esto tiene que ver con la autonomía funcional que el artículo 120 de la Constitución establece claramente, y de ahí que siempre todas las legislaciones fueron apartándose. ¿Sí? Uno podría mencionar, de ejemplo, Uruguay ha establecido 10 años, Panamá ha establecido 10, Chile ha fijado el mandato del procurador en 8 años, México en 9, Ecuador en 6, Bolivia en 6. Así podría seguir contando distintos elementos que dan cuenta de un problema concreto, que es cómo separar y de mantener la independencia del Ministerio Público Fiscal para que pueda procesar con autonomía funcional su política de persecución y que no quede entrampado en desafíos legales que terminan por apretar. Esto, en síntesis, lo mismo ocurre en las provincias argentinas. ¿Por qué Salta lo establece 6 años? ¿Por qué la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo establece en 7? Santa Fe otro tanto. Esto nos muestra, y esto es muy importante, digamos, Argentina ha cometido a nivel federal enormes errores en lo que es la aprobación de leyes, muchas veces por no mirar lo interior, muchas veces por no mirar y no observar que desde el año 91 en Tucumán y en Córdoba, que sí continúa el avance de los códigos, no observaron los avances y las discusiones que ya ha habido hace ya 2 décadas, digamos. Entonces, creo que es necesario tener una mirada mucho más latinoamericana a estos problemas que ya ha habido y empezar a resolverlo de esa manera, con un mandato temporal, en conclusión, separado de lo que es el mandato presidencial y con un mandato que sea superior a 4 años. Creo, en lo personal, que 6, 7 años es un mandato razonable. El segundo punto que quiero mencionar, que me parece, hasta allí diría que nuestra primera visión, digamos, sobre este punto es favorable, pero con 4 años realmente es dejar sin sentido la discusión de política criminal. Pero sí nos preocupa institucionalmente y en lo personal me preocupa sobremanera la creación de los cargos de subprocuradores. Entonces, llevándolo a un contexto regional también, la pregunta que debiéramos hacernos es ¿cuántos casos, cuántos países, cuántas provincias en Argentina han establecido un sistema de subprocuradores con las enormes facultades que se establecen en el proyecto? Y la respuesta es ninguna. Cuando uno empieza a revisar provincia por provincia o distintos países, ve que sí existe el modelo de subprocuradores, pero el modelo de subprocuradores es un modelo que usualmente lo designa con acuerdo del procurador y que la única función que termina por tener es reemplazar al procurador. Esto hasta me consta en lo personal, digamos, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era un cargo del subprocurador, fiscal general adjunto se llamaba, por concurso. Yo me presenté al concurso y después hubo una modificación legal y el cargo fue directamente por directiva del procurador. Así que, digamos, conozco bien la discusión sobre el formato de estos cargos. Así podríamos hablar de Chaco, de Corrientes, de Chubut, de Ciudad Autónoma, de Catamarca y de una infinidad de provincias y de estados en la región que tienen el modelo de subprocurador, pero no convierten a su procurador en procurador. Porque bajo esta lógica, ¿qué vamos a hacer después? Si el subprocurador que se designa se banca y luego de ser nombrado empieza a tener un juego distinto o distinto a los intereses o la visión o el concepto que se tenían, se va a nombrar un subprocurador, ¿cómo va a terminar esta historia, digamos? Entonces, como está pensado de esa manera, lo que se ha establecido, y esto es preocupante no solo porque el subprocurador termina arrogándose las funciones del procurador, sino lo que es más grave aún, y acá creo que este es el punto que debiera preocuparnos como integrantes de un Estado de Derecho, como una discusión democrática, republicana, una discusión que todavía nos cuesta mucho dar, todavía estamos dando estos primeros pasos de discusión de cómo se comportan las instituciones de manera democrática. Y entonces debemos preguntarnos, ¿nos genera tranquilidad un modelo en el cual el subprocurador se le arrogan funciones amplísimas, que son las que, de hecho, quienes son críticos con el modelo actual están discutiendo? Se le arrogan esas mismas funciones, pero se le otorga una enorme debilidad institucional. Esto es, son designados por una simple mayoría y removidos por una simple mayoría. La pregunta es, ¿ese es el modelo más democrático republicano para manejar la política criminal? La pregunta siguiente sería, en este modelo,
¿Qué autoridad técnica puede tener un procurador bajo estos conceptos? Y me preguntaría más aún, ¿cuál es la autoridad moral de aquel subprocurador que sea designado y que acepte este nombramiento con un cargo en el cual ya tiene muchas limitaciones? Entonces, para sintetizarlo con este punto, y ya dejarle también el tiempo a Daniel, voy a dejar este punto ya con estos debates abiertos, y el tercer punto tiene que ver con el Consejo General. ¿Cómo debe ser ese Consejo General para el Procurador? Y acá me empieza a ver como un juego y me parece que 3 conceptos que dan cuenta de hacia dónde debemos ir o podemos debatir. El primero tiene que ver con si queremos un consejo asesor, como es actualmente la legislación, recientemente aprobada, si debe ser un organismo de control o de contralor, donde tenga un mayor juego, o si lo que se pretende en el proyecto, que en lo personal creo es acertado, si puede ser un consejo que tenga un formato conceptual de gobierno, el cual toma todas las decisiones. Y en este concepto, por lo que yo ya he manifestado de la forma en que se está pensando estos subprocuradores, parece absolutamente desacertado pensar en un organismo, el Consejo General, como un organismo de gobierno, pero sí creo que es aquí donde tenemos que empezar a tallar respecto a las preocupaciones que se han manifestado en este encuentro, respecto de cómo generar algunos controles internos de la Procuración. En primer lugar, mencionaría lo siguiente. En realidad hoy la Procuración tiene ciertos controles y tiene que ver ciertos controles con que son los fiscales de circuito o de distrito, aquí se llama distrito, fiscales de distrito, los que tienen la facultad de seleccionar qué fiscales son los que van a recibir los casos, que es un tema que parece preocupar mucho, pues seleccionar cómo se traspasa un fiscal de una unidad a otra unidad. Y eso no está en cabeza de la Procuradora, está en cabeza del fiscal de distrito. Pero aún con estas circunstancias, que creo que hay temas que nos falta todavía un poco profundizar, pero profundizar la discusión y el debate sobre cómo se ocurre o cómo imaginar que va a funcionar en la práctica. El punto es que creo que ese consejo es la llave para generar algún otro tipo de decisiones que requieran su acuerdo. Por ejemplo, yo no veo incorrecto, al contrario, esta idea de que si un fiscal es designado para un territorio determinado, ese fiscal no puede trabajar en otro distrito. Y esto por lo siguiente, porque si no, lo estamos perdiendo de vista. Yo entiendo la preocupación igual, pero lo que estamos perdiendo de vista es que vamos a contar en Argentina con X cantidad de fiscales para perseguir hechos realmente complejos, y vamos a estar nosotros mismos atándonos, obligándonos, encorsetándonos a decisiones que nos salen caro el día de mañana, porque nos sobran fiscales en determinados lugares y nos faltan en otros. Pero claro que hay que pensar en controles, se puede pensar, por eso digo que creo que la llave de la discusión está en ese consejo. Creo que se puede pensar en requerir un acuerdo previo a ese consejo para empezar a destrabar todo. Claro que ese consejo no lo estoy pensando en pocas razones, ya que dije, incluso éticas, de cómo estarían llegando los subprocuradores. No lo estoy pensando con subprocuradores, sino que lo estamos pensando desde un punto de vista, esto que les decía y mencionaba, que a veces aquí en la Ciudad de Buenos Aires parecía que nos miramos mucho el ombligo y tenemos que estar más abiertos. Y no se puede dirigir una política criminal si no se conocen los problemas regionales, los problemas provinciales, la ley orgánica judicial, creo que ahí habría que tallar un poco, pero no viene al caso. La ley orgánica judicial establece 16 distritos. Creo que una opción es trabajar en un consejo asesor y de control que determinadas decisiones pueda controlar con un fiscal jefe de distrito o con fiscales regionales. De esa manera ya se acaba la discusión de cómo se genera, que esta parece ser una discusión muy fuerte, cómo generamos en un Ministerio Público Fiscal dinámico y moderno organismo de control. Creo que por allí tenemos que empezar a luchar. En síntesis y para concluir ya, solo mencionar que a una pregunta que se hizo, que me parece una pregunta muy fuerte, digamos, ¿puede empezar la reforma a trabajar con esta ley orgánica del Ministerio Público Fiscal? Y la respuesta es claramente que sí. Es una ley a nivel regional, es una ley muy sólida, con un montón de procedimientos muy flexibles y dinámicos que genera herramientas para perseguir hechos graves. O tenemos que mirar de vuelta para atrás cuál es la respuesta que el sistema de justicia federal en Argentina ha dado sobre los sistemas y sobre los casos graves. ¿Realmente es tan bueno el pasado que tenemos en la justicia federal como para no poder darnos ese paso?
creo que sí está en condiciones, más allá de que desde la legislatura se quiera debatir si es mejorable, todos los proyectos de ley son mejorables, pero sí está en condiciones. Sí miraría un poco a la discusión de la ley orgánica judicial, que parece haber quedado en el olvido, y yo lo sé como juez, digamos, no puedo ser autónomo de Buenos Aires, pero sé como juez el grave problema que tiene esa ley, y que está centrado en que los jueces no estaban en líneas generales de acuerdo con una oficina judicial que les dirija a la agenda y que les maneje la agenda de audiencia, y eso va a generar enormes problemas al momento.